Hola hermanos, ¿cómo están? Para nosotros es un gran privilegio como Misión Cristiana del Calvario acá en la Nueva Unión, Dolores Petén, desde acá al mundo entero. Llegamos hasta tu hogar, hasta tu casa, tu trabajo, donde quiera que te encuentres, y es para nosotros un honor y un gran privilegio el poder llegar y edificar tu vida. Este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos, que nos alegremos en Él y que experimentemos un nuevo nivel en conocerle a Él. Porque el propósito del Señor es que le conozcamos y que le revelemos. Y es por ello de que a través de este medio llegamos hacia tu hogar, llegamos hacia ti para revelarte a ese Dios creador. El único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el que permanece para siempre y el que gobierna los tiempos. Ese es nuestro Dios. Por eso en este día me complace mucho el poder compartir con ustedes y llegar hasta sus hogares juntamente con nuestra hermana Erika Jiménez. Ella es parte de asistencia pastoral acá con nosotros en nuestra congregación y es un discípulo de Cristo muy confiable, en donde ha demostrado ser una mujer emprendedora, llena del Señor y con un testimonio fiel delante del Señor y delante de los hombres. Así que Erika, ¿cómo está? Me da mucho gusto poderles saludar a usted y también poder llevar juntamente con usted la palabra del Señor. Amén. Me siento bendecida, hermana Ludy, y dichosa de poder estar acá con usted y poder compartir con usted la palabra del Señor. Y también para todos los que hoy nos están viendo, ¿verdad? También es para ustedes, para que nosotros podamos conocer quién es nuestro Dios creador. Amén. Y qué maravilloso es esto, ¿verdad? Que el Señor nos está llevando a una dimensión más profunda de conocerle a Él y de manifestarle a Él. Ahora ya no solamente en cuatro paredes, sino llevarlo a expandir su evangelio a través de ¿qué? De las redes sociales, pero a través de un estilo de vida sincero delante del Señor, ¿verdad? Que ya no haya más doble vida, que más una vida que no agrada al Señor, porque estábamos acostumbrados, ¿verdad? De que en el templo éramos una cosa, pero ya estando en casa o en el lugar donde vivimos, en el barrio, éramos algo totalmente diferente. Pero el Señor está llevando a una iglesia a una manifestación de su carácter, pero real y verdadero. Amén. Expresar el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. No solo cuando nos reuníamos como congregacional, sino que ahora nos está llevando a expresarlo en todo nuestro caminar. Amén. Y ese es el propósito del Señor desde el principio. No es que ahora se lo trazó, ¿verdad? No es que ahora a Él se le ocurrió hacer eso, sino que desde el principio Él ya marcó cuál debe ser la línea que la iglesia debe seguir, ¿verdad? Y cuál es el diseño y cuál es la estatura, cuál es la medida, y la medida es Jesucristo. Amén. Sí, y ser como Él es la meta de Dios para su iglesia, que seamos como su Hijo Jesucristo. Amén. Y hemos estado viendo algo muy glorioso sobre revelar a nuestro Dios, revelar a ese Dios creador, el Dios que ha creado el universo, que creó todo lo que existe, todo lo que uno ve, todo lo que uno no ve, pero también es ese Dios que ha creado al ser humano. Y Él se ha determinado, se ha propuesto, Erika, manifestarse a los hombres principalmente a través de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Amén. Porque Él se manifiesta a través de la naturaleza y de todo lo que existe, pero sus hijos son la primera manifestación de su carácter y de su gloria. Es su iglesia gloriosa la encargada de esa manifestación, ¿verdad? Amén. Él espera de sus hijos, de su iglesia, que sea la responsable de ejecutar lo que Él ya estableció. Amén. De crear aquello que no existe, volverlo a una realidad. Amén. Y ahora el Señor nos está llevando como iglesia, ¿verdad? A que seamos plenamente conscientes, ¿verdad?, de nuestra realidad en Cristo. Que ya no sea una vida parcial, ¿verdad? Una vida de doble vía,
por decir así, sino una vida real en Cristo Jesús, con su mismo carácter, con sus mismas actitudes. Eso es revelar a ese Dios creador. Cuando hablamos, ¿verdad?, de revelar a ese Dios creador, nos está llevando a que seamos plenamente capaces y plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como iglesia que somos, o como hijos que somos del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Hay un pasaje muy claro ahí en las Escrituras, en Juan capítulo 17 del versículo 6 al 8, cómo Jesucristo, ¿verdad?, nos muestra esa claridad que Él tiene en su función, cómo Jesucristo nos muestra esa sobriedad, esa seguridad de lo que Él es y para lo que fue enviado, ¿verdad? Y podemos ver ahí, Erika, en el versículo 6 al versículo 8, en Reina Valera lo voy a leer, si usted tiene otra versión, ¿verdad? Yo lo voy a leer primero en Reina Valera. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Qué maravilloso ese versículo. Leo en otra versión. Dice la TLA: a los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste, y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Amén. Como vemos a Jesucristo, ¿verdad?, en esa plenitud, en ese porte tan responsable, ¿verdad?, delante del Señor, delante de su Padre, cuando le entrega cuentas, ¿verdad? Y le dice: bueno, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Pues tuyos eran y me los diste. Tú me entregaste algo y ahora yo te lo entrego a ti. Te lo entrego ¿cómo? Te lo entrego como tú me lo diste. Bueno, ya perfeccionados, ¿verdad? Te los entrego completos. No hablando del que se perdió, pues ya estaba escrito de él, ¿verdad? Del hijo de perdición, que es Judas. Pero a los hombres que del mundo Dios Padre le entregó a él, fue tan fiel en revelarles a ese Dios creador, y fue tan fiel en presentarse delante del Padre y decirle: aquí están, ¿verdad? Aquí te los entrego. Y yo estoy tan seguro que ellos han recibido tu palabra, ¿verdad? Yo estoy tan seguro que ellos que sí te recibieron, porque dice acá, ¿verdad? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesucristo da testimonio de sus discípulos de que ellos han conocido que todas las cosas que Jesús hacía provenían de su Padre, ¿verdad? Tenían origen, tenían genética, tenían diseño. Pero ¿por qué? Dice acá: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Allí era como la certeza de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué ellos han creído que todo lo que yo hago procede de ti? Porque yo les di tus palabras. ¿Y en dónde está ahí, verdad, el resultado o la prueba de que ellos, porque las recibieron, dice, ¿verdad? Entonces vemos a discípulos que habían creído de dónde había salido Jesús, y que todas las cosas proceden del Padre, porque habían recibido esas palabras y las habían puesto por obra. Amén. Veo ahí a Jesús, ¿verdad?, con una gran responsabilidad y una gran fidelidad en transmitir las palabras del Padre, porque dice: las palabras que me diste les he dado. Amén. No les dio las palabras de él, sino que las palabras del Padre. Así y es ahí donde veo yo que los discípulos creyeron
de quién venían esas palabras, ¿verdad? Que no venían del Señor Jesús, sino que venían del Padre. Entonces veo ahí, y han creído. Y han creído, veo yo ahí que Él les mostraba con su estilo de vida, les mostraba en su conducta, y por eso es que ellos creyeron en esa palabra. Así es. Sí, porque a veces, ¿verdad? Como por ejemplo hay muchos tal vez doctores o maestros. Por ejemplo, los maestros a veces le dicen a los alumnos: no tomen, no fumen, les hace daño a su salud. Y cuando ven, ¿verdad?, que terminó la jornada de estudio y por la tarde, si fue por la mañana la jornada de estudio, ya en la tarde ya les ven tal vez en un lugar, ¿verdad?, no adecuado a aquel maestro que le dijo no fume, no tome, le ve haciendo lo que él dijo que hacía daño a la salud. No le modeló. No le modeló. Y eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Amén. Él fue modelo para ellos. Amén. Y por eso es que ellos creyeron en Él y en esa palabra. Así es. Como por ejemplo, ¿verdad? En una ocasión mi papá estaba muy malo de la columna y fue donde un terapeuta, ¿verdad?, para que le pudiera ayudar. Y entonces lo acosó y le hizo todos los masajes y la terapia que tenía que hacerle. Y entonces viene el doctor y le dice y le exhorta, y más que todo, digamos, como comúnmente nosotros decimos, le llamó la atención o lo regañó, ¿verdad?, que porque estaba muy subido de peso, y le dice: no, compa, ¿verdad?, como hablamos aquí en Guatemala, usted está muy gordo, usted tiene que bajar de peso y por eso su columna está afectada. Entonces mi papá se ríe, y cuando ve al doctor, el doctor tenía como el doble de peso de él, como el doble de peso de él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar, verdad, o decir hagamos o hagan o esto dice el Padre cuando tenemos deficiencias en nuestra vida, ¿verdad? No podemos hablar de respeto cuando no respetamos. No podemos hablar de qué más, de obedecer cuando no obedecemos. En casa, ¿verdad? A veces el esposo dice hagan esto, hagan aquello, pero no está siendo un modelo a seguir como un sacerdote delante del Señor que presenta a su familia en adoración y en devoción y en santidad, ¿verdad? Entonces podemos ver, Erika, que en todo Jesucristo como nuestro modelo se ponía como modelo, no porque Él les decía constantemente: véanme a mí, ya vieron que yo no hago eso, o ya vieron que yo no peco, sino que simplemente no pecaba, simplemente obedecía, simplemente hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera, y sus discípulos automáticamente observaban, veían, y por el ende lo repetían o lo hacían ellos también, ¿verdad? Sí, porque veo yo ahí a Jesús, que Él no lo hacía solo por cumplir, sino porque Él lo hacía natural. Así es. Obedecía naturalmente al Señor, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros vamos a mostrar al mundo, es ahí donde vamos a revelar al mundo a ese Dios creador. Amén. Porque vemos en casa, ¿verdad?, tal vez los padres diciendo malas palabras y nuestros hijos repitiendo lo mismo, ¿verdad? Pero porque nosotros les estamos modelando esto a nuestros hijos, y de esa manera no vamos a revelar a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sometemos al Señor y obedecemos lo que el Señor nos está demandando, ahí vamos a revelarlo a Él en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Como Jesucristo lo hizo con sus discípulos, pues le dice, ¿verdad? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, ¿verdad? Como el Padre le tiene una vida de aprendizaje con Jesucristo. O sea, Jesucristo siempre estuvo en la escuela del Padre, aprendiendo, oyendo y hablando lo que oía, ¿verdad? Y viendo al Padre y haciendo lo que veía. Y por ende sus discípulos también se convirtieron en discípulos responsables, que cuando veían a Jesucristo hacer, ellos también hacían. Porque si dice acá que ellos recibieron las palabras y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, estamos hablando de una obra completa.
de Jesucristo a través de su modelaje y de revelarles al Padre a los discípulos, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo esa revelación del carácter de Dios en Jesucristo formó también el carácter de Jesucristo en los discípulos. Amén. Y ellos al mundo entero. Pero el Señor no quiere que solamente se quede esa revelación así, ¿verdad? Que solamente Dios conozca que somos fieles a Él, que somos, digamos, a veces decimos que somos buenos cristianos, decimos, ¿verdad? Que no se quede solamente en que el Padre nos conoce a nosotros, que nosotros conocemos al Padre y que nuestra familia se entera que nosotros conocemos al Señor, sino que el Padre quiere que esto sea más expansivo, que se revele al mundo entero, ¿verdad? Y por eso es de que Él nos dice que es necesario que revelemos su vida, su carácter al mundo entero. Amén. Amén. Y también, hermana Ludy, veo yo ahí que Jesús entendió esa responsabilidad, que no era solo para venir a predicar y a sanar enfermos, sino que también esa responsabilidad era revelar al Padre, o sea, revelar su origen. Revelar su carácter. Y eso es glorioso, ¿verdad? Lo que el Señor hizo. Y también a nosotros como iglesia nos manda a revelarlo a Él. Pero no solo revelarlo con palabras, sino que también con hechos, con nuestro estilo de vida lo vamos a revelar a Él. Y es que Él no se basa solamente, ¿verdad?, en los dones, sino que en realidad Jesucristo dice, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que hagan muchos milagros. No dice así. O esta es la vida eterna, que manifiesten tu poder. Esto está dentro de esa vida eterna que el Padre nos da. Pero en realidad la vida eterna o nuestra seguridad de que somos verdaderos hijos de Dios es revelarle a Él y revelar nuestro origen. En todas las áreas. En todas las áreas, porque entonces solamente nos basaríamos en hacer milagros. Mire, pastor, ¿verdad? Ya llevo 5 sanos. Aquel sanó de cáncer, aquel sanó de, ¿qué más? Ese sanó de la gastritis y aquí. Y entonces ya nosotros nos sentiríamos muy orgullosos de las obras que hacemos, porque hemos sanado a filas de la gente. Mire, pastor, ¿verdad? Podríamos decir, yo sano a los enfermos y entonces el Padre no quiere que haya confusión en su iglesia, que la vida eterna no consiste, o tener segura nuestra salvación no consiste en sanar o en hacer muchos prodigios y milagros. Jesucristo lo reveló así, ¿verdad? Que no se basaba solo en los milagros que hacía, los hacía, pero no se basaba en eso, ¿verdad? Se basaba en su origen. Amén. No que esté malo el sanar enfermos. Es más, lo debemos hacer. Lo debemos hacer. Por eso es revelarlo en todas las áreas, en sanidades, en levantar cojos, en dar vista a los ciegos, pero también revelar a ese Dios creador. No solo en esa área, sino que también dice hasta en la naturaleza. Debemos de poner orden. Amén. Y como debe ser la esencia, revelar la esencia del Padre, el carácter del Padre. Entonces, cuando revelamos su carácter, su esencia, su naturaleza, su origen, todas las cosas se van a sujetar a la voluntad del Señor. Así es. Y podemos ver entonces, ¿verdad?, que Jesucristo lo hizo así, como usted nos decía, Erika, muy responsable en dar a conocer al Padre a través de lo que Él hacía. Él reveló su origen, pues allí, ¿verdad?, dice que todas las cosas proceden de ti y han conocido verdaderamente que salí de ti. Eso nos lleva al origen, ¿verdad? Y qué maravilloso es esto. Pero también vemos ahí en Isaías capítulo 11, del versículo 6 al versículo 9. Podemos ver ahí, Erika, si usted lo encuentra más rápido, pues lee también, ¿verdad? Isaías capítulo 11. Le leo en Reina Valera. Sí. Y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Amén, de 6 al 9. Ay, perdón, Ludy.
Isaías 11, del 6 al 9. Ajá, sí, solo estaba leyendo. Ahorita le leo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspín, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas. Como las aguas cubren el mar. Acá, ¿verdad? Nos muestra este texto de cómo el poder de Dios, ¿verdad? Todo el origen del Padre está gobernando en la creación. Y cómo, como usted nos decía hace un momento, ¿verdad? Antes de que empezáramos, en los animales salvajes, los animales domésticos y los humanos juntos, ¿verdad? Teniendo comunión, ¿qué más? Platicando juntos, ya que van a platicar. Pero sí, no hay guerra. Amén. No hay pleito ahí, no hay división. Entonces, no se dañarán. No se dañarán unos con otros. Y es que a ese nivel nos quiere llevar el Señor, ¿verdad? Que llevemos al orden todas las cosas. Porque me trae a la mente, ¿verdad? El ejemplo de esa parte de la escritura que nos muestra, ¿verdad? Cómo Noé y el arca, ¿verdad? Y lo que el Padre le dio como mandato de entrar al arca de 2 en 2 de cada especie de animales, ¿verdad? Y allí en el arca iban animales salvajes, animales domésticos y también iban humanos. Ajá. ¿Y cómo pudo haber ese gobierno total? Todos sujetos a un solo Dios creador. Amén. Vemos ahí, ¿verdad? Cómo es el Señor operando en todos los animales. Y veo yo ahí, y muchos podemos decir, pero ¿cómo así? ¿Será que esto llegará a ser así? ¿O será que será una película que vieron las hermanas, verdad? No, sino que es la realidad de lo que dice en la Escritura. Nos lo está diciendo en Isaías, que eso va a llegar a suceder así. Y qué maravilloso es el poder uno convivir hasta con los animales salvajes, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a convivir con los animales domésticos, pero no con un salvaje, ¿verdad? Pero vemos ahí el poder de Dios operando y teniendo el control está en los animales salvajes. Amén. Podemos ver, ¿verdad? Pues ya hay ese ejemplo aquí en el arca, ¿verdad? Cómo sucedió esto, que estaban todos juntos. Entonces, a ese orden o a esa naturaleza el Señor quiere llevarnos a expresar, ¿verdad? Que va a llegar el tiempo donde Él, su gobierno, reinará sobre todo y en todos, ¿verdad? Porque ahí estaba reinando sobre todos y en todo, ¿verdad? Por ejemplo, a Daniel. Podemos ver a un Daniel en un foso donde hay muchos leones y él entra y está intacto. Cuando el rey llega y empieza a gritar, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? ¿Dónde estás? Porque estaba preocupado de que tal vez lo iba a encontrar devorado por los leones. Y podemos ver la grandeza del poder de Dios, cómo es que los leones se sujetaron al que tiene mayor autoridad, al Dios de Daniel. Por eso es de que Daniel tenía ese espíritu superior, no porque Daniel fuera superior en el sentido de enorgullecerse, ¿verdad? Sino superior porque había en él un espíritu superior, que era el Espíritu de Dios. Y ese es el espíritu superior que debe de gobernar en cada uno de nosotros, que nos lleva a tomar el control de todas las situaciones y poner en orden también todas las cosas. Amén. Por eso dice acá, mire, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Así es. ¿Y cómo es que se va a llenar la tierra de ese conocimiento? Podemos decir, ¿cómo va a suceder esto? Pero
veo yo ahí que el Señor ahí sí que espera de su iglesia, porque a través de la iglesia ese conocimiento se va a expandir en toda la tierra. Y es por eso que todo va a llegar a ser como antes, como en el origen natural, ¿verdad? Amén. Conviviendo unos con otros. Amén. Entonces la tierra se llenará, ¿verdad? Del conocimiento de Jehová, ¿verdad? Pero será por medio de ¿qué? Por medio de nosotros, los hijos de Dios. A nosotros son los que el Señor ha escogido, ¿verdad? Para que accionemos, para Amén. Que revelemos, para que llevemos a demostración lo que Él ya ha puesto en nosotros, ¿verdad? El poder de Dios manifestado en nuestras vidas a través de nosotros, sujetando todas las cosas. Amén. Amén. Entonces todo lo que hizo Jesucristo, Erika, fue el único propósito de Jesucristo, su deseo, su pasión, su mayor responsabilidad fue dar a conocer el origen, dar a conocer la naturaleza de Dios en él, o dar a conocer al Padre, ¿verdad? Y su nombre aquí en la tierra. Por ejemplo, ahí en el capítulo 17 que estábamos viendo de Juan, ¿verdad? En el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Veo a un Jesucristo, ¿verdad? Que aún en circunstancias adversas, porque decimos, es que hermana, es fácil revelar a Dios cuando no hay problemas. Es fácil revelar a Dios, hermana. Mire, Jesucristo pudo revelar al Padre porque era hijo de Dios. Pero cuando vemos en la Escritura que tú y yo somos hijos también de Dios, significa que tenemos la misma capacidad, el mismo poder, la misma genética, el mismo origen, que nos lleva o nos hace capaces de revelar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Amén. Lo leo en la TLA. Sí. Y dice, les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. Veo ahí, ¿verdad?, que Jesús, cuando Él les da el mensaje, cuando los del mundo empiezan ya a odiarlos, a que ya no los llevaban. ¿Por qué? Porque dice que ellos ya no eran del mundo y es que por eso ellos ya no los querían, ¿verdad? Porque dice ahí, por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente. O sea, ya no se comparaban en conducta, ¿verdad? Amén. Y en otras cosas más. Y por eso es que ellos comenzaron a odiarlos. Pero veo ahí Jesús diciéndoles, pues yo tampoco soy de este mundo. Y es por eso que no nos quieren, ¿verdad? Así es. Entonces podemos ver a un Jesucristo que vivió circunstancias adversas, el odio de la gente. Uno no soporta a veces una mala mirada. Es que no me vio bien el hermano, por eso yo ya no voy, porque es que viera qué cara me hizo. Decimos, nosotros somos muy sentimentalistas. Todo lo llevamos al sentimentalismo y debemos tener mucho cuidado con eso, porque cuando nos ofendemos por cualquier cosa, significa que no tenemos clara nuestra identidad como hijos de Dios. Porque Jesucristo, podemos ver a un Jesucristo que le salían problemas por todos lados, por todas partes. Ciudad que iba, problema que encontraba. Y no era que él lo buscara por su mal comportamiento o su mala conducta, su mal testimonio, sino que simplemente por esto, porque es cumplimiento de esta palabra. El mundo los aborrece, pero ¿por qué? Porque ustedes ya no son del mundo. Es como, por ejemplo, echar en este vaso, ¿verdad?, de jugo un poco de aceite. El aceite con el agua, decimos nosotros, no se llevan entre sí. No podemos mezclar el aceite con el agua. O por ejemplo, estamos friendo un huevo, pero de repente le cae una gota de agua al aceite. Erika ya lo ha experimentado. Pobres de nosotras, ¿verdad? Que lamentablemente aquí cargo una quemadita y me la hice específicamente para darles el ejemplo. Entonces, ¿cómo es los accidentes que pasan cuando uno, ¿verdad?, tiene esas experiencias en donde está friendo algo y de repente una gota de agua trae un problema, por decir así?
Entonces nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos y llevamos esa sal, llevamos ese sabor, ese sazón, nos vamos a topar con personas, con problemas, con situaciones, las cuales están contra, siempre va a haber un choque, ¿verdad? Un rechazo. Pero el punto es que nos paralizamos, Erika. El punto es que vemos a muchas personas que se paralizan. Ya no sigo, hermana, ya no sigo, ya no voy a continuar expresando a Cristo, ya no voy a continuar en el Evangelio porque mi marido no me deja. ¿Qué más podemos decir? Mi hijo, ¿cómo cuesta con los hijos? Muchos quehaceres en casa. Mucho trabajo, mucho afán. Y esas son las pequeñas cosas y pequeños problemas que nos hacen retroceder. Estancarnos. Cuando vemos a un Jesucristo que nada lo detuvo en la revelación de esa expresión genuina del carácter de Dios. Veo ahí, como dice usted, a Jesús expresando el carácter. Así es. Porque no por eso Él dejó de hacer lo que el Padre ya le había encomendado. Y como lo estamos hablando, de que decimos, a nosotros nos pasa algo similar a lo que le pasó a Jesús. Ya no vamos. Ya no salimos a evangelizar, o ya no le hablo a tal persona porque me rechazó la palabra o me contradijo, ¿verdad? Más bien esto es para que nosotros crezcamos aún más. Amén. Porque es ahí también donde nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu. Porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. Amén. ¿Y cuándo es la oportunidad para revelar a ese Dios creador? Cuando hay problema. Porque es que cuando no está el problema, usted ¿qué tiene que revelar? ¿Verdad? Cuando llega el problema es la oportunidad para dar a conocer de qué estamos hechos, de qué genética somos, cuál es nuestro origen. Pero cuando no hay problema o no llega la circunstancia, ¿verdad? No podríamos aún ni evaluar nuestro nivel espiritual. Si ya crecimos, si ya maduramos, si ya superamos esa debilidad que teníamos, si cualquiera que sea nuestra debilidad en carácter, en temperamento, en relaciones, llegan esas circunstancias, Erika. Por eso Jesucristo dio la talla en todo, pero porque fue probado en todo. La Escritura dice que Él fue probado en todo. Entonces podríamos ver a un Jesucristo que lo que marcó esa expresión, ¿verdad? del carácter del Padre fue esa circunstancia o los problemas que se le presentaban eran oportunidades para Él para revelar su origen. Para expresarlo a Él. Para expresarlo a Él. Y veo yo ahí a Jesús, hermana Ludi, de que Jesús, ¿verdad? En esa área, Él siempre lo reveló y siempre fue probado por el Padre. Ahora podemos decir nosotros, ¿por qué será que nosotros no vamos a ser probados? Claro que vamos a ser probados y estamos siendo probados también por el Padre para ver qué nivel hemos alcanzado en Él, cuánta madurez hemos nosotros alcanzado. Y es necesario para nosotros como iglesia que seamos probados por el Padre. Así es. Para que nosotros vayamos creciendo. Y es a través de las personas, Amén. Erika, que el Señor nos prueba. A través, no es que el Señor ponga que a Él le gusta ponerte de enemigo con tu esposo, ponerte de enemigo con tu vecino. A ver, yo los voy a poner de enemigos para ver cómo. No, simplemente llega la circunstancia y Él la permite. ¿Por qué? Porque esas son las oportunidades, las circunstancias son las oportunidades que tenemos de conocer nuestro estado espiritual. Amén. Jesucristo Amén. Por eso podía dar fe de Él, de su expresión genuina, porque la circunstancia permitía que Él lo revelara. Jesucristo constantemente ponía en evidencia su naturaleza, ponía en evidencia su esencia, su origen. Cuando llegaban y le tentaban, los discípulos estaban pendientes de cuál era su manera de reaccionar. Esa circunstancia lo llevaba a revelar al Padre. Y como lo revelaba, entonces los discípulos podían tener un punto de partida. Así es como se debe vivir, ¿verdad? Ahí es donde ellos decían, así, esa actitud es la que debo tener entonces, porque esa es la que Jesucristo marcó en este momento, ¿verdad? Recuerdo yo ahí, hermana Ludi,
cuando a Jesús lo iban a entregar, iba a ser entregado. Vemos a sus discípulos cómo accionaron en ese momento, con odio hacia estas personas, ¿verdad? Porque viene uno y le da de una vez y le corta la oreja. Pero ¿qué le dice Jesús? No, así no. Así no debes de actuar, porque así no es el carácter de Cristo, ¿verdad? Vemos ahí cómo el Señor Jesús los ubica. Y es así como nosotros debemos de actuar. Amén. O cuando Jesucristo les dijo, ustedes son hijos del trueno, ¿verdad? Porque ellos querían mandar y dice, ¿quieres que pidamos que Dios mande ángeles y los destruya o los consuma a aquellas personas, ¿verdad? Y como Jesucristo los ubica otra vez, ¿verdad? Sí. Ustedes son hijos del trueno, ¿verdad? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto coraje? Y creo que eso es lo que el Padre nos lleva, ¿verdad? A que tengamos su carácter, que tengamos su gozo, que tengamos su templanza, que tengamos su sobriedad. Pero ¿cuáles son las formas que Él usa? El método de Dios es eso, que a través de las circunstancias, de las pruebas, no es que Él quiera que su iglesia esté sufriendo, simplemente es que Él quiere pulir a su iglesia y llevarla a esa expresión máxima y genuina de su naturaleza. Por eso dice, ¿verdad?, que somos una iglesia gloriosa. Amén, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Ahí marca la esencia de esa iglesia que el Padre ya diseñó. Amén. Entonces vemos acá, Erika, cómo Jesucristo nos muestra, ¿verdad?, su origen, su genética, al mostrar que Él nos ha dado sus palabras y que va a haber un aborrecimiento tal vez, pero que eso no debe limitarnos para la revelación de su glorioso poder. Así es. También podemos ver entonces, ¿verdad?, que la obra del Espíritu Santo, Erika, es bien importante en nosotros. Debe ser muy importante en nuestras vidas, porque esa es la obra del Espíritu Santo la que nos va a llevar a realizar todo lo que hemos visto del Padre, todo su genética, su carácter, para revelarlo a Él. Es a través de la obra del Espíritu Santo. Así es importante para nosotros como iglesia, ¿verdad?, el poder tener el Espíritu Santo, el poder ser guiados por el Espíritu, porque solos no lo vamos a hacer. Amén. A nadie hemos visto hacer estas cosas sin el Espíritu, sino que todo es el Espíritu hace estas cosas a través de nosotros para que nuestro Padre sea glorificado. Amén. Amén. Entonces debemos nosotros tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Que es a través del Espíritu Santo en nosotros que los reyes, los presidentes, los jueces, los senadores, todo esto lo que tiene que ver con el humanismo, con el mundo entero, se dará cuenta a través de nosotros, ¿verdad?, que quién es Cristo, quién es Dios, y creerán en Él a través de esa operación gloriosa del Espíritu Santo, a través de su iglesia. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a llevar y no va a venir, ¿verdad?, a poner temor en nosotros, sino que al contrario, ¿verdad?, va a venir a poner valentía en nosotros para hablar. Hay muchos que el Señor, temor. Así es, nos ha liberado del temor, nos ha libertado de la timidez, ¿verdad, Erika? Porque aún algunos que han pasado acá por este set de grabación han tenido muchos problemas con la timidez, pero podemos ver cómo el Señor ha obrado en ellos y les ha dicho, tú puedes porque yo estoy en ti. Podemos ver a discípulos también que tal vez se paralizaban al hacer la obra del ministerio, pero vemos a un Pedro, ¿verdad?, que después de haberlo negado, pero fue restaurado, fue levantado. Vemos que allá da el discurso, ¿verdad?, en el día del Pentecostés, y se convierten muchos al Señor. Entonces podemos ver cómo el Señor nos transforma a través de la obra de su Espíritu Santo. Amén. Es importante, ¿verdad?, porque esto es por obra del Espíritu Santo. Amén. De igual manera, como usted dice, la timidez, pues yo era muy tímida, ¿verdad?
Y ahora me veo cómo he crecido en el Señor y sé que es el Espíritu Santo trabajando en mí, porque sé que Él ya me ha dado el poder y la sabiduría para poder desenvolverme en lo que Él ya ha dicho, ¿verdad? En lo que es el reino de Dios, para expandirlo a las naciones, no solo a mi familia, sino que también a las naciones, ¿verdad? Y a todos aquellos que nos están viendo. Y podemos notar quién está siendo guiado por el Espíritu. ¿Quién es el que está dando frutos del Espíritu? El que crece. Usted lo decía, el que tiene crecimiento, el que tiene desarrollo, el que tiene avance. Porque el que tiene el Espíritu Santo del Señor fluyendo, vivo en él, que ha conservado una relación correcta con el Espíritu Santo, con el Señor a través del Espíritu Santo, no puede quedar estancado. Es que una persona que tiene la obra del Espíritu Santo en su vida no es una persona que se estanca, no es una persona que se paraliza o que se atemoriza. Al contrario, es una persona que crece, que busca su propio desarrollo en el Señor. Amén. Entonces es importante la obra del Espíritu Santo para revelarle al mundo quiénes somos en el Señor. Amén. También, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en nosotros va a quitar la inseguridad, va a quitar el temor, va a quitar la duda. Por eso es que vamos a hablar la palabra con veracidad, con seguridad. Vamos a revelar a ese Dios creador. Si vamos a orar por un enfermo, no vamos a orar Señor, te pido que lo sanes, ¿verdad? O en el nombre de Jesús, sé sano, declaro sanidad sobre tu vida. Y en la mente, ¿verdad? Estamos pensando, yo creo que ya no tiene solución. Dudando en nuestra mente, ¿verdad? Ay, ojalá que se le quite este dolor de cabeza a este muchacho o a esta muchacha. No podemos estar haciendo eso, sino que cuando nosotros revelamos a ese Dios creador con seguridad, estamos tan seguros que cuando lo manifestamos, vamos a tener el resultado correcto. Así es. Así es, porque lo hemos experimentado, ¿verdad? Y lo digo así en nuestro grupo de comunión familiar. Nosotros en casa y mi familia lo hemos experimentado. Y hemos visto que en el momento o al siguiente día no hay dolor, no hay cualquier dolor que se pueda presentar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos quedamos así como asombrados y testificamos de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Amén. Y ahí sí que la gloria sea al Señor, porque es Él el que es glorificado a través, ¿verdad?, de nosotros. Amén. Y es maravilloso cómo poder ser guiados por el Espíritu, porque el ser guiados no voy a decir yo mis palabras, sino que el ser guiado voy a decir las palabras del Padre. Amén. Porque son las que vienen a nuestra vida. Hablaba hace un momento con un joven, ¿verdad? Y a veces cuando vamos a orar por un enfermo y vamos tal vez lejos, ¿verdad? Y en el camino vamos, ¿y qué voy a decir? ¿O qué puedo, qué cita bíblica o algo? No, sino que en el momento ese es el Espíritu, nos da esas palabras, como nosotros debemos de orar y declarar en esa persona. ¿Qué es lo que debemos decir? ¿Cómo debemos proceder? Es más, si tienes que orar o no tienes que orar. Si solo tienes que... o no. Amén. Si tienes eso, es ser guiado por el Espíritu Santo. No llevar un protocolo. A veces nosotros llevamos nuestro propio protocolo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y voy a decir esto, luego voy a orar, voy a ungir la casa, dice uno, ¿verdad? Voy a ungirla a todos los que están allí para que se vayan los espíritus malos. Uno ya lleva un esquema de qué es lo que va a hacer. El que no es guiado por el Espíritu Santo va a hacer todo así, detalladamente, como Él lo planificó. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo va a estar abierto a la dirección del Espíritu, va a ver qué es lo que hay que hacer en ese momento, qué es lo que tiene que decir. Como usted dice, ¿verdad? Si debo imponer manos, si no lo debo hacer, si debo ungir tal vez la casa, si solamente debo orar o no debo orar. Muchas veces las personas no necesitan una oración, a veces solo necesitan dirección del Señor, darles directrices. Esto y esto debes hacer conforme a lo que está escrito. Esto y esto dice el Señor que debes hacer. Pero no va a orar por mí, no voy a orar por ti. Empieza a obedecer lo que el Señor te dice. Cuando empieces a obedecerlo, verás entonces ese resultado, ¿verdad? Muchas veces hasta con las enfermedades físicas. Solo por seguir las directrices del Señor puedo ser sano.
A veces queremos que el Señor todo lo solucione con oración o que lo solucionemos con oración. Y a veces simplemente es que debo obedecer al Señor. Entonces la ansiedad se va a ir. Entonces la depresión se va a ir. Entonces, ¿qué más se va a ir? La aflicción se va. Tal vez no solamente no tienen que orar por ti, simplemente debemos seguir las directrices del Señor, confiar en Él, ¿verdad? Depositar toda nuestra ansiedad delante del Señor, porque dice que Él cuida de mí. Cuando dice Él cuida de mí, debo estar segura que Él cuida de mí, ¿verdad? Y mantener esa sobriedad en el Señor. Por eso desde que esa dirección del Espíritu es muy importante, ¿verdad? Veo también otro ejemplo que puede darse, ¿verdad? Sé que ahora no nos estamos congregando, ¿verdad? Y en los servicios, antes ya llevamos planificado qué era lo que nosotros íbamos a predicar. Pero en ese momento, dice, el Espíritu Santo ya no va a que nos va a guiar en ese momento a poder llevar todo escrito en una agenda o en nuestro celular, ¿verdad? Sino que en el momento el Espíritu Santo es el que nos va a decir qué es lo que nosotros debemos de predicar a las personas. Cuando se hacían los servicios, yo veía en usted y decía, cuando terminaba el servicio tenía que hablar de esto, pero el Espíritu no me dejó. Yo tenía que hablar en esto, pero hablé de esto porque esto es lo que el Espíritu me guió. Y vemos ahí, ¿verdad?, el poder uno prestar atención a la voz del Señor por medio del Espíritu, ¿verdad? Porque no son nuestras palabras las que vamos a decir, sino que son las palabras del Señor. Del Señor. Amén. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Viene un tiempo entonces donde la agenda de las iglesias será quitada, será anulada, ya no va a ser nuestra agenda, ya no es en realidad. Sí, porque no son nuestras palabras. No es lo que no es que esto va a suceder, está sucediendo y en Misión Cristiana el Calvario ha sucedido desde siempre, donde la agenda del ser humano no tiene nada que ver con la agenda del Señor. Es la agenda del Señor la que rige a Misión Cristiana el Calvario. Es su agenda, es su programa. Por eso es que nosotros como iglesia no hacemos nada que no venga de la agenda del Señor. Es el Señor el que planifica los tiempos, es el Señor el que planifica aún nuestros servicios, porque todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento está dentro de la agenda del Señor. Él lo ordena. Amén, Él ha ordenado todas las cosas, por eso es de que la agenda del ser humano debe ser quitada, ¿verdad? Sí. Porque todos hemos entrado al orden del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el orden el que rige a la iglesia. Él es el que determina qué hacer y nada nos va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque la agenda del Señor todo lo conoce. Amén. Nosotros tal vez para nosotros puede ser nuevo. Por ejemplo, todo este sistema que hemos tomado para llegar hasta nuestros hogares a través del discipulado en línea, adiestramiento en línea, servicios en línea. Esto no es nuevo para la iglesia, porque ya estaba dentro de la agenda del Señor. Nuestra agenda fue quitada. Ya no hay que servicio el miércoles acá, reunirnos. No, pero sí está dentro de la agenda del Señor todo esto que estamos haciendo. Amén. Como familia, reunirnos y ser edificados por Él. Y sin dudar o sin lugar a duda, podemos decir que la agenda de Él siempre va a ser más excelente, amén, superior y maravillosa. Amén. Más hermosa, ¿verdad? Es más que no tiene ningún error, sino amén, que es completa. Y porque el Espíritu Santo todo lo anticipa, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia fuimos anticipados de todo lo que está aconteciendo ahora. A través en los congresos el Señor empezó a hablar, de hacer nuestros propios negocios, porque iba a venir tiempo donde aún en nuestra casa teníamos que trabajar. Y ya lo estamos viendo. Entonces todo ha venido, el Señor lo ha anticipado para que a su iglesia nada la tome por sorpresa. Amén. Amén. Entonces podemos decir que la iglesia es una iglesia que conoce, ¿verdad?, el plan y propósito del Señor en todo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el creador de todas las cosas. Amén. Veo ahí, ¿verdad? Perdón. Sí, que el Espíritu Santo es el que ha estado rigiendo la vida de Misión Cristiana el Calvario. Así para es. que no sigamos errando,
sino que sigamos nosotros haciendo lo que el Señor ya dijo. Y vemos a una misión sometida, siendo regida por el Espíritu Santo. Amén. Y donde el Espíritu Santo es el que está dirigiendo, no hay error, no hay equivocación. Así es. Es que el Señor está levantando a su iglesia, una iglesia gloriosa, ¿verdad? Que no tiene temor, que no vamos a temblar, no vamos a llorar, ¿verdad? Ni mucho menos nos vamos a intimidar ante las circunstancias adversas. Nada nos debe de intimidar, nada nos debe de paralizar, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia que camina, que trasciende, que va más allá, que sube de nivel. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que manifiesta lo que es realmente, ¿verdad? Y que está en el nivel que el Señor la ha puesto. No es una iglesia, como nos decía nuestro apóstol, ¿verdad? Que a veces parecemos como pollo campero, dice, ¿verdad? Crujientes, ¿cómo es? ¿Qué más? Que parecemos crujientes porque todo nos truena, ¿verdad? En el sentido de que no es una iglesia que me duele aquí, que mire que ahora, que no es una iglesia quejista, no es una iglesia que pasa deprimida, angustiada. ¿Qué más? No es una iglesia que pasa depresiva. Sino que es una iglesia, tiene que ser una iglesia activa en el Señor. Amén. Y esa es la iglesia que tú y yo somos. Es tiempo de que lo revelemos, como hoy lo hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En nuestros hogares. Revelemos al Señor en todo. Haz los cambios que tienes que hacer en tu carácter. Evaluémonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que estamos revelando a ese Dios creador o estamos revelando la verdadera naturaleza de Cristo en nuestro hogar, a nuestros vecinos, a nuestra familia, al mundo entero? ¿Qué estamos revelando? Cuidemos cada detalle de nuestras vidas y revelemos a ese Dios creador al mundo entero. No te quedes limitado solo en tu casa, solo con tu familia, solo con tus vecinos. No. Procura usar todos los recursos que el Señor ha dado para darte a conocer. Cuando tú te das a conocer, significa que estás dando a conocer a Cristo a través de tu vida. No permitas que la corriente de este mundo robe tu gozo, robe la paz que el Señor ha puesto en ti. No permitas que se desvíe el propósito de Dios en tu vida. Es más, no te desvíes tú de ese propósito glorioso al poner atención a la corriente de este mundo. Jesucristo fue tentado en todo. Él pasó por circunstancias tan difíciles y adversas, pero tenía la certeza de quién era Él. Él era plenamente consciente de que era un verdadero hijo de Dios. Por consiguiente, a Él no le pesaba o no le era cargoso revelar su naturaleza, porque lo hacía tan natural. No lo hacía porque lo amenazaban o porque le decían, si no te portas bien, Jesucristo, esto y esto te va a pasar, sino que al contrario, Jesucristo lo hacía con tanta responsabilidad, con tanta certeza y con tanta seguridad, que nada lo podía mover del lugar en donde el Padre lo había colocado. Así que revela desde ahora en adelante, si no lo habías hecho, a ese Dios creador en tu vida y muéstrale al mundo entero, a tu familia, donde quiera que tú estés, quién es el que gobierna tu vida. Eso es lo que debemos hacer, revelarle al mundo quién me gobierna. No me gobierna la circunstancia, no me gobierna mi jefe, no me gobierna, todo está bajo el control del Señor. Por eso es de que cuando tú actúas conforme a su voluntad, todo se tiene que sujetar. Así que, Erika, muchas gracias por haber estado con nosotros. Puede también dirigirse a nuestros hermanos y amigos para concluir esta enseñanza. Amén. Bien, hermanos, sé que nos están viendo en casa, ¿verdad? Y hemos hablado de nuestro Dios creador. Y como nuestro Dios es un Dios creativo, también los hijos de Él son creativos. Amén. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacer aquellas cosas que no existen, pero las tenemos que llegar a hacer, porque también nosotros tenemos esa creatividad. Somos dichosos de ser como Él. Y es maravilloso, ¿verdad? Y yo te digo a ti que me estás viendo, que no te paralices, sino que sigas creciendo en el Señor. A pesar de las circunstancias, sé que ahí vamos a ser
probados, pero también vamos a nosotros a ir creciendo, vamos a ir madurando en nuestra vida espiritual. Así que bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.